PP y Vox llegan a un acuerdo de gobierno en Extremadura. ¿Cuáles son los compromisos más positivos y que deberían ser emulados por otras autonomías de este texto entre ambas formaciones políticas? Veámoslo. PP y Vox acaban de llegar a un acuerdo de gobierno en Extremadura. Y de hecho en el vídeo de ayer ya comentamos el que para mí es el aspecto con mayores implicaciones de cara al futuro de este pacto entre ambos partidos de derechas. Me estoy refiriendo a la prioridad nacional. Sin embargo, este no es el único apartado del texto que han acordado estas dos formaciones políticas. Y en el vídeo de hoy voy a hablar de aquellos puntos que son claramente positivos y que ojalá también se extiendan a otras autonomías o al mismísimo gobierno nacional. Por un lado voy a hablar de la fiscalidad y por otro lado de la agenda desreguladora. En primer lugar, fiscalidad en un sentido amplio. Probablemente la medida más importante dentro de este bloque sea la progresiva eliminación de la llamada ecotasa autonómica sobre la central nuclear de Almaraz. En principio, el cierre de esta central nuclear está programado para finales del año 2027. Y está programado para esa fecha porque la explotación de esta central nuclear ha dejado de ser rentable. Y ha dejado de ser rentable, a pesar de los altos precios de la electricidad, por los muchos impuestos que los políticos, tanto autonómicos como nacionales, colocan sobre la energía nuclear. Por tanto, lo que pretenden PP y Vox con esta rebaja de la ecotasa sobre Almaraz, ya veremos si es suficiente y si lo consiguen, pero lo que se busca con esta rebaja, que podría llegar incluso a la eliminación completa de este impuesto al final de la legislatura, es que las eléctricas propietarias de Almaraz difieran su cierre, que al pagar menos impuestos les salga algo más a cuenta mantenerla en funcionamiento. Como digo, ya veremos si es suficiente, porque el grueso de los tributos que están aniquilando la rentabilidad de las centrales nucleares, entre ellas la de Almaraz, son impuestos estatales, no autonómicos. Pero desde luego, también hay carga fiscal autonómica que ambas formaciones políticas quieren aliviar para intentar hacer recapacitar a los dueños de Almaraz. En segundo lugar, PP y Vox también proyectan rebajar en 0,25 puntos porcentuales al año los dos primeros tramos del IRPF, de tal manera que al final de la legislatura cada uno de estos dos tramos acumule una rebaja de un punto porcentual, desde el actual 8 al 7%, primer tramo del IRPF autonómico, y desde el 10 al 9%, segundo tramo del IRPF autonómico. Esto, para que nos hagamos una idea, supondrá, al final de la legislatura, que todos aquellos extremeños que tengan una base imponible, que ingresen más de 20.000 euros anuales, se ahorrarán, atención, tampoco es que sea mucho, pero menos da una piedra, se ahorrarán 200 euros cada año en concepto de IRPF. En tercer lugar, en el impuesto sobre sucesiones autonómico, que ya está bonificado prácticamente al 100% para los grupos 1 y 2, se añadirá una reducción de 500.000 euros para el llamado grupo 3, entre sobrinos y tíos, siempre y cuando exista una especial afinidad entre el sobrino que hereda y el tío que deja en herencia, siempre y cuando ese tío que deja en herencia al sobrino no tenga descendientes directos y por tanto con esta prueba, como digo, se acredite o se presuponga una especial afinidad entre el tío y el sobrino. De nuevo, no es una gran revolución dentro del impuesto sobre sucesiones, pero sí es una reforma en la buena dirección, bajar la fiscalidad. Y por último, y siguiendo esta estela de rebajas fiscales bien orientadas, toda rebaja fiscal es bienvenida siempre y cuando no aumente el déficit público, rebajas fiscales bien orientadas pero insuficientes, también en el texto del acuerdo se incluye una reducción del 0,5%, de 0,5 puntos porcentuales, en el impuesto sobre actos jurídicos documentados, siempre y cuando se trate de una escritura pública para la adquisición de una vivienda en propiedad
por importe de menos de 200.000 euros. Es decir, una casuística bastante acotada, no estamos ni mucho menos ante una rebaja general de este impuesto, pero de nuevo, mejor que baje el impuesto que no que suba. Bien, hasta aquí la parte de rebajas fiscales. Habréis visto que todas ellas son bienvenidas, claro está, pero que no estamos ni muchísimo menos ante ningún tipo de gran revolución fiscal que vaya a recortar enormemente los impuestos sobre los extremeños. Entre otras cosas, porque si ni PP ni Vox quieren reducir profundamente el gasto público, y en contra de lo que se decía de que la mayor parte del gasto público es gasto redundante, superfluo, en duplicidades, etc., en realidad la mayor parte del gasto público es lo que conocemos como gasto social, dejando incluso de lado las pensiones, pues educación, sanidad, dependencia, etc. Y esto ni PP ni Vox lo quieren recortar apreciablemente, porque para recortarlo apreciablemente habría que privatizar la totalidad o una parte de estos servicios que proporciona el Estado. Y no lo quieren hacer. Tampoco muchos de sus votantes quieren que lo hagan, dicho sea de paso, pero desde luego PP y Vox no lo quieren hacer. Y si no haces todo esto, entonces no puedes bajar apreciablemente los impuestos. Los puedes bajar un poquitín, como lo que se ha pactado en este acuerdo, pero no puedes bajar el IRPF 10 o 15 puntos como en algún momento llegó a proponer Vox. Eso está bien si quieres hacer demagogia, o está bien si te comprometes a recortar de verdad el gasto público, pero está muy mal si quieres gobernar seriamente sin recortar el gasto público y prometiendo rebajas fiscales que sabes que no vas a ejecutar. Bastante más interesante, de hecho, me parece el segundo bloque de acuerdos de este pacto de gobierno, y me refiero al bloque de desregulación. PP y Vox han pactado, ya veremos en qué se termina traduciendo, una agenda desregulatoria bastante ambiciosa, al menos en aquellos ámbitos específicos en los que se ha pactado. El área más intensa de desregulación, que además es una de las más importantes en las que resulta urgente desregular, es el área urbanística. PP y Vox han pactado liberalizar el suelo no protegido. De nuevo, ya veremos en qué se traduce esto, pero al menos en el texto del acuerdo está el compromiso de liberalizar el suelo no protegido. A su vez, también han pactado recortar la carga regulatoria y los impuestos sobre el proceso de urbanización. Y por último, la declaración responsable y el silencio administrativo positivo en las licencias urbanísticas. Todo con el objetivo de agilizar la urbanización de aquel suelo en el que los extremeños demanden poder residir. Porque en la actualidad puede haber mucha demanda de residencia en una determinada zona, pero si el ayuntamiento o la autonomía no autorizan a urbanizar esa zona, pues esa demanda se queda permanentemente insatisfecha. Demanda no satisfecha sobre una oferta de vivienda estancada, pues precios crecientes, que es lo que está sucediendo en toda España. Pero es que además de la liberalización urbanística, PP y Vox también han pactado la desregulación de 5 leyes autonómicas que encorsetan el desarrollo del sector primario en Extremadura. Me estoy refiriendo a la Ley de Protección Ambiental, la Ley de Caza, la Ley de Pesca y Agricultura, la Ley de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales y la Ley Agraria. Todo esto, de nuevo, ¿con qué propósito? Pues con el propósito de aligerar la carga regulatoria y, por tanto, los costes a los que se enfrentan los agricultores y los ganaderos extremeños. De la misma manera que los sobrecostes fiscales pueden terminar hundiendo, abocando al cierre de la central de Almaraz, los sobrecostes regulatorios y fiscales también pueden terminar abocando al cierre, al cese de actividad al sector agrario extremeño. Y lo que se busca con esto es revertir esta tendencia o al menos no acelerarla. Y en tercer lugar, también dentro del bloque de desregulación, hay un detalle que en principio me gusta bastante, aunque finalmente veremos, como todo lo que se pacta entre políticos, en qué se traduce. Y es que Vox, dentro del gobierno extremeño, ocupará la vicepresidencia. Hasta ahí la verdad es que me da igual. El reparto específico de sillones entre PP y Vox me resulta absolutamente indiferente. Pero
Esta vicepresidencia que ocupará Vox será, entre otras cosas, una vicepresidencia de desregulación. Es decir, se eleva como objetivo programático de este gobierno extremeño PP y Vox la agenda desreguladora, emulando, al menos superficialmente, el Ministerio de Desregulación argentino, que está capitaneado con éxito por el economista Federico Sturzenegger. Recordemos que la misión de este ministerio en Argentina es identificar, a lo largo de la gestión de gobierno, áreas, normas, leyes que pueden ser suprimidas o simplificadas para justamente aligerar costes regulatorios. Pues bien, entiendo que Vox se está comprometiendo a hacer algo parecido en Extremadura. Es decir, desde la vicepresidencia de ese ejecutivo extremeño, ir identificando a lo largo de la legislatura áreas, leyes, normas que desregular para en ese momento proceder a la poda. Como digo, ya veremos qué termina sucediendo. Primero porque perfectamente puede ocurrir que Vox no haga nada de nada, es decir, que ocupe la vicepresidencia de desregulación solo a efectos de marketing, pero luego no se preocupe en lo más mínimo en desregular. O también puede suceder que Vox sí busque activamente normas que eliminar, que desregular, y luego, claro, como eso no se ha pactado con el PP en el acuerdo de gobierno, pues que María Guardiola, que no parece que sea la persona más ultraliberal que ha pasado por la política española, que luego María Guardiola les diga que no, que esas desregulaciones, que esas liberalizaciones que han detectado después de empezar a gobernar, que no se van a aprobar, que no van a salir adelante, que el PP, ya lo hemos visto históricamente, no es un partido especialmente amigable de derogar leyes, sino en todo caso de seguir sumando una tras otra. En cualquier caso, veremos qué termina sucediendo. Conociendo los antecedentes de la política española, no me muestro especialmente optimista, pero hay muchos aspectos de este acuerdo de gobierno entre PP y Vox cuya música sí suena bien en principio. No es un programa ni mucho menos muy radical, porque ni PP ni Vox son partidos liberales, son partidos o socialdemócratas o de derecha social alternativa, pero no son partidos que crean y que defiendan y que propugnen la libertad de los individuos y la libertad de las transacciones y de las interacciones de esos individuos a través de la sociedad civil y del mercado. No son políticos libertarios ni están cerca de serlo, pero, a pesar de no serlo y de no estar cerca de serlo, al menos todos los aspectos anteriores que he mencionado sí reman, muy poquitín, pero sí reman en la buena dirección. Aunque desde luego ahora llega lo más difícil para un político, que es gobernar y cumplir con la palabra dada a los ciudadanos y con la palabra dada a sus socios de gobierno. Porque ya sabéis que los políticos son máquinas hiperespecializadas en mentir recurrentemente. Pero al menos, como decía, antes de que se consume, si es que se termina consumando ese engaño, al menos una parte de la melodía que están tocando no suena mal.